Abran sus sagradas escrituras, hermanos, en el libro de Jueces, en su capítulo 7. Vamos a meditar en el verso 1 al 5. La lectura es algo grande, pero es necesario, hermano, meditar en ella. Si Jueces les cuesta encontrar, hermano, está después de Josué. Jueces, capítulo 7, verso 1 al 5. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare las rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Amén. Amén. Leímos el 6 también para ver qué sucedió. Vemos, hermano, en la palabra del Señor siempre a un pueblo dispuesto para la batalla. La diferencia es que aunque el Señor siempre prepara a un caudillo, prepara a un jefe, prepara a un líder, un pastor, muchas veces, hermano, la gente pone la mirada en el hombre. Naturalmente así es el hombre. Las esposas, hermanos, cuando no llega el jefe, ¿verdad? Están preocupadas. Están afligidas, más si va entrando la noche. Más si va entrando la noche, están preocupadas porque no llega el jefe, el que guarda la casa. Y que donde él está hay respeto. Sí, es cierto, hay confianza. Hay confianza, hay seguridad. Entonces, hermano, así es. Los hijos, cuando están pequeños, hermanos, tienen mucha confianza en sus padres. Sí. Va pasando por el camino, hay un perro que se le abalanza, hay niños que lo molestan, pero cuando va de la mano del padre, él pasa contento, pasa feliz, pasa bien fuerte. Todos los respetan. Todos lo respetan. Entonces, naturalmente, nosotros así somos. Cuando digo naturalmente, es en lo humano, así somos. Amén. Decía, yo me acuerdo de unas palabras del hermano Roberto Rivera. Hermano Edgardo se va a acordar, hermano también Rodolfo, si ya lo escucharon alguna vez. Decía él en cierta ocasión, bueno, decía, los soldados sin el capitán no son nada. O también el capitán sin los soldados tampoco, dice. No son nada, no caminan, no tienen fuerza. No hay apoyo. Y viceversa también. Y aquí está el capitán, pero no hay soldados. ¿Y él cómo va a ser valiente? O sea, naturalmente así es el hombre.
Si ustedes se fijan, yo me voy a remontar a las guerras antiguas, a las conquistas de los reyes, hermano, para entablar en el consejo de esta hora, que viene para cada uno en particular. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando los reyes combatían por conquistar otras tierras, todo y cuando, hermano, el rey estaba en pie firme y él daba las órdenes, los oficiales daban las órdenes, el pueblo seguía combatiendo, los soldados seguían en pie de lucha. Pero si el rey le daban muerte, todo debilitaba. Y si el oficial perecía, también todo venía para abajo. Y aunque los soldados eran fuertes y valientes, pero la valentía, ellos, hermanos, eran motivados por el oficial y por la orden del rey. Por el cabecilla. Pero si hermano, fracasaba, si fallaba, hermanos, se daban por vencido. Se entregaban. Entonces, muestra de ello, hermanos, todas las conquistas, todas las batallas que veíamos nosotros, cuando aquellos reyes que desagradaban al Señor, el Señor los entregaba en manos de los enemigos, hermanos, los soldados no podían hacer nada, aunque así fuesen numerosos, no podían hacer nada. El ejemplo de ello lo tenemos también en el caso de Saúl. Saúl, hermanos, el Señor le entregó muchas batallas en sus manos, libró muchas batallas, pero cuando Saúl empezó a desobedecer, ya el Espíritu de Dios se apartó de él, y en lugar de sentir coraza, sentir valentía, sentir esa energía, hermanos, para poder pelear todas las batallas, sea cual sea el enemigo que se le pusiera enfrente, dice la palabra que las rodillas, así dice las rodillas, hermanos. O nosotros lo repetimos sin leer. Así. Que las rodillas daban una con la otra. Yo no puedo porque soy cascorbo. Aunque la quiera topar. Pero como cuando hay miedo. Cuando hay miedo, sí, ¿verdad? Los mismos nervios hacen que se aguaden y se topen. Como trapito. Sí. Entonces, ¿qué pasaba, hermano Francisco, con el ejército de Israel? Que el Señor había mostrado su poder, que el Señor había mostrado, hermanos, esa valentía en aquel ejército, y que el Señor le entregaba las batallas a Saúl. ¿Qué pasó con el ejército que había experimentado el poder de Dios? Cuando las rodillas de Saúl daban la una con la otra, cuando se había apoderado el miedo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? También habían debilitado. ¿Por qué razón? Porque el rey estaba con miedo. Ese miedo fue transferido al ejército. Ahora me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Naturalmente, así es el género humano. Así es, y así se han dado a través de los tiempos. Entonces, hermano, cuando las dos manos de Moisés estaban alzadas, el pueblo con victoria combatiendo contra el enemigo. Pero cuando las manos de Moisés se agotaban y las bajaba, el pueblo retrocedía. Solamente era un símbolo que el Señor estaba mostrando en Moisés para ver, hermanos, que de qué manera se puede obtener la victoria. No con las manos hacia abajo, sino con las manos hacia arriba. No con la espada hacia abajo, sino en la vaina, sino que con la espada desenvainada y en la mano. Como aquellos valientes de David, hermano, que de tanto pelear, habían unos hombres guerreros, los benjaminitas eran unos hombres fieros, que estos de tanto pelear, dice que la mano se les quedó pegada, una sola pieza, la mano con la espada. ¡Qué hombres más valerosos! Yo así quería ser, fíjese, hermano. Así quería ser cuando veía la destreza de aquellos 33 valientes de David. Y dentro de estos 33 valientes, habían 3 hombres que sobrepasaban a estos 30. Así quería ser yo, fíjese, hermano Orlando. No fallaban un pelo. Con la piedra y con la flecha, con la lanza, no fallaban. Así quería ser yo. Yo creo que con esa espada que está ahí. Por eso es que yo me metí a las artes marciales, porque quería ser buenísimo. Quería ser famoso, hermano. Y que nadie me ganara. Sin necesidad de armas. A puro puño.
pura listeza. A pura destreza, puro brillo, pura agilidad. Así quería ser yo, hermano, como esos hombres famosos. Dice la palabra que uno de ellos combatió con un león adentro de un hoyo. Y él venció al león. Le aseguro que 10 que estemos no enfrentamos a un león. Un perrito, un chihuahua. El primer rugido lo vemos. No lo vencemos. Nosotros, los 10, 12 que estemos aquí, varones, no lo vencemos. Aunque sepamos que Dios está con nosotros. ¿Verdad que es diferente? Un pitbull fiero que hasta les pongan hasta 5 cadenas en el cuello, hermano, y que él está agresivo queriendo avanzar a nosotros, nos pone a temblar. ¿Pero de qué estamos hablando? Un chihuahua, dice el hermano, que parecen ratoncitos. Hay unos que los meten a la bolsa como cajón de bolsillo. Pero son bravos. Y muerden duro. Y muerden duro porque como que son agujas. Entonces, dice la palabra que este hombre venció al león. Y uno de ellos es el que se le quedó pegada la espada. Tantas hazañas que hacían estos hombres. Yo no sé si el hermano Francisco en su vida pasada era de aquellos que se agarraba con 5 con el corvo. No. Ah, pues no, igual que yo. ¿Usted cree que por valiente, por malo, por fiero es que yo me quería meter a esas cosas? Por cobarde me quería meter para ver si aprendía algo. Por cobarde. Mire, hermano, si cuando alguien me retaba, cuando alguien, hermano, me quería provocar, me empezaba a temblar el cuerpo. Me empezaba a temblar el cuerpo. Como dice la gente, me cortaba. Pero una vez me corté que hasta le reventé la cabeza a un hombre. Por haberme cortado. Y entonces, de miedo se la reventé. No me dejé que me golpeara. Entonces, de ahí entiendo lo que dice la gente, que es las aguas mansas, que Dios nos libre. Que es mejor tenerle miedo al pasivo y tranquilo porque se puede confiar uno. No como aquel que tanto habla, tanto grita, que hasta se quita la camisa para enseñar los músculos y una sola le dan que atendido al suelo. Las mujeres le pegan. Las mujeres le... Mire, hoy en día, hermano, se da eso que a mí me causa risa, que así es la realidad, que de aquellos grandes sargentones, de aquellos grandes coroneles, las mujeres los mandan en la casa. En la realidad. Qué terrible esas cosas que se dan bien opuestas, ¿verdad? Que uno piensa que, y no, las mujeres son las que... miedo. Bueno. Los tienen bien. Pero yo me he enfocado en esta área para que veamos y analicemos que naturalmente nosotros, si hay alguien en quien poner la mirada o en quien apoyarse, uno es valiente. Uno es valiente. Pero no es así como el Señor lo dice en su palabra. Es diferente. Es muy diferente. Y aquellos que fueron buenos en el mundo, hermano, gracias a Dios. Hermano Alfredito, no sé si era bueno con el corvo. Antes así se demostraban los hombres. Tienen que ser valientes No, en el pero con el Señor. cuchillo, que era bueno. Así se demostraban los hombres. Ahora solo la boca tienen. Y hoy no hay nada de eso. A quien ruge más, a quienes salen más pestes de la boca para humillar al otro, solo boca tienen. Y el arma, y con esa se acabó todo lo que bueno que podía el hombre. Le tira un disparo y ahí se acabó todo, la hombría. Entonces, hermano, si alguien fue así en el tiempo antiguo, en la vida pasada, Dios quiera que ya haya hecho morir lo terrenal. Dios quiera que ya esté crucificado el viejo hombre, porque cuando alguien fue así, esa es una tienta cuando lo provocan. Es una tienta que quisiera, y dice que está fácil, dice. Sí, conmigo, y que supiera quién era yo, dice. Y empieza a tener una lucha interna. ¿Verdad, hermano? Eso es muy natural. Había un varón, hermano, de que vio que estaba un muchacho agrediendo a otro de menos capacidad y él iba pasando en la bicicleta, dice, y de repente como él quizás fue bueno para eso, el hermano iba pasando y cuando vio que hay injusticia y él
se quiso regresar para ponerlo quieto, decirle, estate, déjalo tranquilo. Se sentía en capacidad de meterse en pleito ajeno y ni lo conocía. El hombre le dijo, mira allí. Servíla de juez, así como Moisés defendió a aquel varón que le estaba, quizás a eso se basó, porque él iba pasando y vio que lo tenía en el cuello y molestándolo, y él se regresó porque quería ponerlo quieto. A saber si lo puso quieto porque se quedó del evangelio, ¿verdad? Hubo otro hombre dentro de la congregación, hermano, ya bautizado, que dijo, yo me puse a la par y lo medí, que me lo llevaba. Se fue. Es bien peligroso la vieja naturaleza que está en nosotros. Es bien peligroso, hermano. Bien peligroso que la vieja naturaleza esté aún en nosotros. Es mejor esperar en Dios, confiar en Dios. La vez pasada un borracho, hermano, nos quería dar con una botella de regia a mí y a mi hermana. Y encima, y gracias a Dios que yo no respondí. No, porque le hubiera puesto el zapato en la cabeza. Mire, y el hombre encima, y se subió al carro y se fue encima de nosotros y arruinándonos la mercadería. Y ya cuando me parqué, yo no le ignoraba y yo, Señor, guárdeme, Señor. Y el hombre encima y con una gran botella de cerveza y borracho y maleante el hombre. Y gracias a Dios, muerto yo, mano. Gracias a Dios. Nada que se me ocurría decir, aunque sea un empujón le voy a dar. Nada. ¿Verdad que se le puede dar un empujón, aunque sea, hermano, con tal que no saque sangre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede aunque sea un empujón? ¡Gloria a Dios! Oiga lo que dice el hermano, que ni siquiera un empujón se puede dar, porque estamos crucificados, estamos clavados. No podemos movernos. No podemos. Físicamente hablando, no podemos. Ya no podemos. Ni un empujón. ¿Y qué tal día ese empujón se revienta la cabeza y se muere? Señor, tu palabra dice sangre inocente, pero este hombre no es inocente, no me voy a juzgar por esa muerte. No, ya no podemos. Entonces viene la hermana de la tienda y el Señor la usó. Y le dice al hijo, mira, hijo, tráeme el bate porque este está molestando a los hermanos. Sacaron el bate y el hombre sale corriendo. ¡Qué bendición más grande! Esperar que el Señor responda. Tal parezca que a nosotros nos va a ir mal. Sí, bendito Dios. Esa es nuestra valentía. No responder a lo que la carne nos está exigiendo. Esa es la valentía de la que habla la palabra de Dios en esta hora. Ya no que como nosotros salíamos ganando antes. Ahora es diferente. Y es el Señor. El Señor orando de muchas maneras. Dice que Él pelea nuestras batallas por nosotros. Solo que estemos firmes, que estemos quedos. Y Él va a pelear por nosotros. Él nos va a sacar adelante. Y no se necesita de una gran cantidad, de un ejército. No. Eso es lo que el Señor le dio la enseñanza a Gedeón. Eran 32,000 soldados. Y le dice, aún es mucho el pueblo. ¿Quiénes son los primeros que se retiran? Los miedosos. Cobardes. Los que dicen no me bautizo porque no voy a hacer que peque. Los que dicen no me afirmo porque se va a enojar mi tía, mi cuñado, mi prima, porque ya no me van a invitar a las fiestas de cumpleaños, porque en todo participaba con ellos, y empiezan a poner pero desde la sociedad, que se van a aislar por afirmarse en la obra del Señor. Es que en todos los diciembres me invitaban a comerme el pan con pavo, y el 1 de enero me invitaban a las excursiones para las playas, y yo, si me afirmo, ya no voy a aceptarle y se van a enojar conmigo, y por tal de que no se enojen, no se afirma. Lástima dejar poder. Entonces hay cobardía. Dice así, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es que éramos bastantes, por eso es que el fuego se encendió, porque éramos bastantes.
Ah, no, es que aquí, mire, los 20 estábamos en ayuno, por eso es que el enfermo sanó, porque todos estábamos en ayuno. Y empieza el hombre a alabarse, y empieza el hombre a decir que por él, y que por él, y es que aquí hay avivamiento, porque mire, somos bastantes como la arena del mar. Contémonos, hermanos, como un puñado de maicitos para un pollito, contaditos. Así es. Y dice la palabra: ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. ¿A qué hemos sido llamados? A pelear la buena batalla de la fe. Y todos tenemos diferentes batallas. No es la misma. El hombre que fue mujeriego tiene una lucha constante contra ese espíritu, contra ese deseo, decía el hermano Edgardo, contra ese imperio, decía la vez pasada. Ajá. Y el que fue machista tiene esa debilidad, hermano. Y el que era borracho, cuando está extremadamente débil, siente un olor a níspero, dice. El que era borracho, porque nunca nada de vicio, gracias a Dios, nada que ver, sienta un olor, siente el otro, nada que ver. Y el que era bailarín, hermano, al oír una música, cuando anda más en la carne que en el espíritu, ay, le dan ganas de mover el pie, el zapato, aunque sea debajo de la mesa. Está pateando debajo de la mesa. La debilidad, la lucha que se tiene a diario, todos tenemos diferentes luchas. Pero qué bendición que las hermanas ancianas no tienen ninguna lucha. Nada, gracias a Dios. Ellas no tienen tienta de enamorarse de nadie. Qué bendición. Como que no fueran carne, ¿verdad? Pero la hermana Juanita no creo que vea a un joven en la casa de oración. La hermana Rosaura no creo que esté. Qué guapo ese hermano. Y la hermana Juanita, el hermano, tampoco, no creo que tenga esa lucha. Yo no creo, ¿y ustedes qué creen? Ah, son secretos, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que, como acabamos de decir, que las aguas mansas que Dios nos guarde? A saber. Los ancianos, por consiguiente, ya están muertos. Ya están muertos. Las baterías ya están descargadas, ¿verdad, hermano? Ahí les da risa. Ahí sí les da risa a las hermanas, mire. ¿Cómo es eso que los varones sí tienen ese riesgo y las hembras no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Qué lucha, ¿verdad? Y al que le gustaba la ajena, hermano, el que le gustaba robar en el mundo, roba también cuando es hermano. Al haber oportunidad, roba. ¿Qué lucha más grande que tenemos todos nosotros de diferentes áreas? Los sentimientos muchas veces nos traicionan. La lucha que tenemos. Y esa es una lucha muy independiente, cada quien con su lucha. Yo digo con los hermanos, dicen, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Pero otra hermana, otro dolor. Porque cada quien tiene su aguijón, su por qué estar luchando, por qué estar pidiendo, por qué estar clamando. Otro problema de hijos tiernitos, de enfermedades. Y otros, aunque ya estén grandes, sufren por las enfermedades de los hijos grandes también. Y así sucesivamente. Y el Señor le dice que de los 32,000 son muchos. O sea, lo que la palabra nos está enfocando en esta hermosa hora es que aunque usted solito esté en su casa, usted solito vaya para el culto, usted y yo tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Amén, así es. Pero a veces... Cuando el microbús solo 3, 4 vienen, ¡ay, qué tristeza! Me imagino que ustedes cuando ven 4, ven como 400. O se ponen tristes. Que Dios les bendiga, hermano, paz del Señor, hermano, y vienen entrando a la fila. Solo 4 entraron. ¿Cómo se siente el pueblo que está esperando aquí? Triste, ¿verdad? Ah, pues, ¿de qué estamos hablando? Con uno que venga nos Oiga, eso debería de ser. Con uno que venga, el pueblo se debería gozar. Pero la realidad no es así.
Se gozan cuando ven que vienen 20, 30, 40, gloria a Dios. Y aunque vengan en la carne. ¿Verdad que nos engañamos a nosotros mismos? Que en la multitud está la valentía, que en la multitud está la bendición, que en la multitud está la fuerza. Dice la palabra que si uno es temeroso de Dios y obedece sus mandamientos, el Señor va a estar con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son muchos. No sea que se alaben. Ese es el problema, que el hombre entre más tiene, entre más títulos tiene, entre más dones tiene, entre más grande es, el hombre empieza a alabarse a sí mismo. ¿O no es así, hermanos? Sí, Sí, amén, así es. Cuando el hombre está, hermano, poniendo las manos sobre el enfermo y hasta se reviste y hasta sana, y cuando el hermano testifica que el Señor lo sanó, él se siente que no cabe en la camisa. Es que solo yo, vea que nadie más le puso las manos, solo yo, pues por mí se sanó, dice. Mire, el elegido, el enviado. Y cuando va el grupo a orar y no va el que tiene el don, se sienten debilitados el grupo porque no vino el hermano que tiene el don, poniendo la mirada en el hermano y no en el Señor. Así, hay vacíos. ¿Se da cuenta qué errores cometemos muchas veces? Amén. Es que faltó en el culto aquel hermano que enciende la llama con las alabanzas. Dice, no se gozan porque no viene el hermano cantor. No se gozan porque no cantaron hay una tierra. Y hay un hermano que le gusta encender el fuego, ¿verdad? Y todos no se puso a cantar la hermana Rosaura. Estuvo bien triste el culto, no vino. Y empezamos a poner la mirada en el hombre. Y le dice, quien tenga miedo que se retroceda, que se vaya. Mire, hermano, ¿son más los valientes o más los miedosos? Eran 32,000 y se regresaron, hermanas. ¿Cuántos regresaron? 22,000 miedosos. De aquellos 2 espías que Josué o Moisés mandó a las tierras a explorar, aquellos 2 espías, hermano. ¿Cuántos venían con un espíritu valiente? Con ganas de combatir, con ganas de pelear. Solo 2. ¿Son más los valientes o los cobardes? No tengan miedo en contestar, hermano. ¿Son más los valientes o los cobardes? Los cobardes. Los cobardes son más. 10 venían diciendo, si nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Mire cómo se veían, hermano. Pero no eran las langostas mareñas, eran el chacuateta, que es el que ustedes ven aquí con el estómago anaranjado, rojo. De eso, así se consideraba Israel delante de los gigantes. Literalmente sí, había gigantes, había terror. Pero como ellos se fortalecieron en el Señor y creyeron a sus promesas, dijeron aquellos 2 valientes, de los 12 solo habían 2. Oiga, de los 12 solo habían 2 valientes con el Espíritu del Señor que dijeron, los comeremos como a pan. Amén. ¿Y quién no come pan? No tiene huesos ni espinas, ni está duro como la carne. El pan solo se suave y se come. De los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos valientes el Señor estará viendo en esta tarde? Para seguir. Y le dice, quedaron 10,000. Y todavía dice, son muchos todavía. Yo te lo voy a probar. Ahí está el detalle. Las pruebas, dificultades, todo lo que viene a esta vida es para que, es un colador, oiga hermano, es un colador para que vaya quedando aquel guerrero valiente que está dispuesto a heredar la vida eterna. ¿Cuántos estamos dispuestos a heredar la vida eterna? Amén. Viene la zaranda. Viene, hermanos, el colador para que quede lo que realmente es lo bueno. Lo que va a ser aprobado. Lo aprobado. Por eso es que el Señor probó a Israel en el desierto. El Señor probó aquí al ejército.
En este caso, a los hombres que Gedeón llevaba, los probó. Él es quien los prueba. Por lo tanto, si Él es quien los prueba, no puedo decir yo soy bueno. Las pruebas van a decir cómo somos nosotros. Amén. Sí, amén. Las pruebas van a decir si usted y yo somos aprobados para pelear la buena batalla de la fe. No se trata de decir yo soy bueno, pero ni Gedeón, que el Señor eligió, sabía quién de todos esos eran los que estaban dispuestos para la batalla. Ni él sabía. El único que sabe es el Señor. Y los primeros son los cobardes, los que van retrocediendo. Y el que retrocede, dice la palabra, no me agrada. Y dice Apocalipsis 21, mas los cobardes estarán fuera. No entrarán. No entrarán los cobardes. Afuera los primeros 22,000. Y los que se confían porque son buenos, hermanos, y hacen las cosas a su manera, afuera descartados también. Confiados nos quedamos, aprobados. Entonces bebieron las aguas como las lame un perro, dice la palabra. Se pusieron sobre sus rodillas y empezaron a lamerlas directamente. Inclinaron sus cabezas, se confiaron, y los enemigos alrededor. Solo quedaron, de los 32,000, quedaron 300 hombres. Figúrese usted, hermano, no es ni el 10%, ¿verdad, hermano? Yo nunca he hecho esa cuenta, hermano Alfredito. ¿Cuánto es en porcentaje que quedaron de los valientes? Pero ni el 1% quizás, hermano. Que Dios nos siga ayudando. Amén. Mire cuántos se van quedando en la obra. ¿Da terror eso? ¿Da miedo? ¿Cuántos se van quedando? ¿Cuántos se van quedando de la obra? Y hay otros que todavía están, pero ya no sirven. Ya no valen. Qué feo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay otros que están solo sombreándose. Sí. Ya fallaron, ya no hay nada. El Señor ya lo reveló, ya lo mostró. Pero como Él es igual, el sueño se olvidó. Aquello pasó, pero el Señor mostró que ya no sirve. Da miedo esto, ¿verdad? ¿O será porque está fresquito? Yo siento escalofrío. Mira, hermano, da miedo esta realidad de este campo de batalla. Da miedo la realidad de que mucha gente después ahí está arrimadita, aunque hicieron cosas raras y feas, ahí está como que nada, como que nada, como que nada. Y nosotros que estamos en pie firme, ¿qué nos trae esta meditación? ¿Ganas de agarrar con más fuerzas el evangelio o ganas de mejor retroceder? Con que el gran oficial cayó en tierra, dicen, el gran obispo se lo llevó el diablo. Cuánto más yo que no soy esforzado como él, entonces mejor no. Esto no es para mí. ¿Quién se va a retirar del evangelio? ¿Quién tiene ganas de retroceder? Es que si solo hubiera fiesta, si solo hubiera gozo, si solo hubiera bendición. Oiga, no se dice que no hay bendición, que si solo hubiera bendición, gozo, fiesta, aleluya, amén. Compartamos, comamos, bebamos, disfrutémonos otra fiesta. Esta estuviera lleno. Pero como no se trata de eso, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de los cielos? Es paz y gozo en el espíritu. Es santidad. Entonces, cuando nosotros vemos que aquello se pone muy angosto, muy difícil, las pruebas, hermanos, que se pasan, entonces muchos retroceden, muchos se congelan, muchos se quedan. Ay, sí. Más que ni jóvenes, casi allá, solo abuelitos. Decía el hermano Alirio ayer, ¿y si los 3 de aquí nos morimos de un solo? Allá. Pues la hermana Rosaura va a tomar la batuta ahí para dirigir las alabanzas. Las hembras, culto femenil. Que Dios nos guarde.
Que Dios nos guarde con ese espíritu. Aunque no suba al ministerio allá abajito, hermana, presidan la oración si se van todos los ministros. No, eso nunca va a acontecer. El Señor siempre tiene cuidado de su obra. ¿Quién sabe quién es más preparado? Todavía no se ha ido el que va a partir y el Señor ya tiene preparado el otro. Así es. Pero el Señor prepara siempre a la gente mejor, no peor. No. No peor. Cuando Saúl desobedeció, él se había provisto de David un hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Entonces, hermano, ¿cómo están nuestros ánimos? ¿Con calor, con energía, con ganas de hacer todo lo que a Dios le agrada? ¿O esperando, no, otro día, otro momento, otro rato, más adelante me voy a firmar, más adelante voy a dar este paso? Es ya, los valientes. No hay que esperar más tiempo. El Señor los probó. Mire lo que dice aquí Deuteronomios, hermano. Deuteronomios 22, 1 al 4. Es acerca de lo mismo. Dice así: con esos 300 el Señor le dio la victoria a Gedeón. Y dice que los enemigos eran una gran multitud como la arena del mar, con camellos y un gran ejército para 300. ¿Cuál es nuestro problema con el que estamos batallando? ¿Cuál es nuestra lucha que a veces tenemos miedo? ¿Cuál es nuestro problema? Repito, todos son diferentes. El enemigo, nuestra carne. El enemigo, la muerte. El enemigo, el mundo. ¿Cuál otro enemigo se me queda? El dinero. Ya vamos entrando en el tema. O ya vamos terminando el tema. Yo dije que va entrando ya, los hermanos. Comenzando vamos el tema. No, mire, hermanos. Todos tenemos un enemigo diferente. Sí. ¿Sabe cuál es su enemigo? Aquel que no le deja perseverar en bien hacer dentro de la obra. El telefonito es nuestro enemigo. Lo albergamos en casa, le compramos protector, le ponemos pantalla para que no nos quiebre, lo cuidamos, lo pasamos limpiando a cada rato, lo cargamos antes que se termine la carga. El celular es nuestro enemigo hoy en día. Ahí está. Y no nos habíamos dado cuenta, pero gracias a Dios que a la hermana Juanita no le gusta. Silencioso y bonito. Gracias a Dios que los ancianos solo de tecla usan, o ya usan de deslizar también. No, gracias a Dios no. No, ¿verdad? Solo de tecla. Solo de tecla. Gracias a Dios que el hermano no tiene esa lucha, mire, hermano. Yo la tengo. Gracias a Dios, por eso es que no le caen los WhatsApp de los mensajes al hermano. A mí no me caí. No le caen, por eso está desinformado. Sí, solo porque me llamen directo. Solo porque, y como los que tenemos teléfono andamos saldo a veces, no le podemos llamar. Estamos enredados. Que Dios nos guarde. En las redes están. Estamos enredados en las redes. Ahí están las redes, hermano. Nos están pescando en vez de pescar. No, hermanos, vean que estamos en las redes. En las redes. Cuando salgas, dice, a la guerra. ¿Qué días que tenemos lucha nosotros, hermanos? Pero de verdad, o solo es un decir. Es solo un decir. Hermano, yo sí tengo lucha todos los días. Hasta en sueños me muestra el Señor las batallas. Y me levanto cuando el Señor me muestra que me da una bofetada, una herida y que ya no aguanto. Me levanto afligido. Pero cuando el Señor me muestra que yo venzo, todo el día ando bien optimista, hermano. Todo el día ando bien alegre. Sé que voy a ir como un tanque arrasando con todo. Ya he soñado yo, hermano, que agarro, no sé qué es eso, pero qué bonito se siente, hermano, agarrar mi espada, un corvo, y como darle a las patas de huerta, de blandito, a todos los hombres que se saltan y se vienen a mí, dale. ¡Qué bendición, hermano! Darle, y en el sueño no hay reprensión que estoy matando, dale con la cabeza. Y un gran espadachín, hermano. ¡Qué bendición! Y de repente desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con los adventistas, darle. Y no podían contra mí. Y mi esposa llorando que a ver qué me había hecho que no aparecía.
Qué bendición soñar la victoria, hermanos. Pero cuando el Señor muestra que el mar se lo llevó, que un tiburón se lo tragó, que la tierra... Ay, ya. ¿Verdad que se levanta afligido uno, hermano? Sí, si nosotros queremos solo victorias, hermano, no queremos derrota. Amén. Mire cómo dice Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no temas, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. No son ellos, sino que el Señor. Qué bonito es, hermanos, entender que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Qué bonito es, pero el detalle es cuando solo yo me veo. Cuando no está ningún hermano, ningún compañero conmigo, ahí llega la debilidad. Hasta aquellos grandes hombres valientes dijeron: Señor, solo yo he quedado, mejor quítame la vida. Me buscan para matarme. ¿Y quién de nosotros es valiente como Elías? Y Elías dijo esas palabras porque Jezabel había arrasado con todo lo que era la palabra de Dios, la había tirado al suelo y lo perseguía para matarlo. ¿Por qué? Porque Elías, ¿qué había hecho un día antes, hermano? ¿Cuántos había matado? No, fueron 850. 850 hombres. Los había... Degollado. Pero Mi- una mujer lo Mire, hermano, se da cuenta que nuestro estado espiritual no está así todas las veces. Por eso viene la palabra, hermano Orlando. Sí, le habló la mujer. Así es. Mire la valentía que tuvo Elías, hermano Valeriano. Mandar a degollar 850 profetas. ¿Qué puedo decir yo? ¿Falsos o mentirosos? Más 400, pa. 400 más 450. De los que me lo pueden leer eran faltos. Mire, de los que inclinaban a Israel a la idolatría. Sí. Tener la capacidad de mandarles a cortar la cabeza. Y decían en aquella ocasión: si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. 50 soldados más el oficial que venía quemados. ¿Cómo se sentía Elías en ese momento, hermanos? ¡Poderoso! Así me siento yo. Pero cuando estoy sano, pero cuando estoy recién comido, cuando estoy bien dormido, cuando tengo moneditas en el pantalón, así me siento. ¡Fuerte! Y de ahí manda otros 50 más uno que lo iba dirigiendo. ¿Cómo le decía? Varón de Dios o siervo de Dios. Varón de Dios. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma y los deje carbón. ¿O no es así? Eso era Elías, nuestro hermano Elías. Pero después, ¿qué pasó el siguiente día? Una mujer, pero no era la mujer, era el diablo en la mujer. Lo hizo huir, hermano. Se enfrentó a aquellos profetas falsos, profetas mentirosos, con valentía, con el poder de Dios se enfrentó, pero al siguiente día a una mujer le huía. ¿Se da cuenta cómo está a veces nuestro estado espiritual? No todo el tiempo estamos bien valientes. A veces entra debilidad. Y así dijo Elías: solo yo he quedado, Señor, y yo no soy mejor que mis padres, los profetas. Quítame la vida ya. Pero no es la mujer.
Pero no esta mujer incircuncisa. ¿Cuál? Cuando hay una extrema debilidad. Y le dice, Señor, no has quedado solo tú, Elías, sino que haré, oiga, no estaban todavía, haré que queden, dijo. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 7,000. 7,000 Ellas que no han doblado. rodillas Se van. que no han doblado sus rodillas a Baal. Haré que queden, dijo, no estaban todavía. Faltaba la selección, no estás solo tú. Así es cuando nos llegan las dificultades a cada uno. La hermana Rosaura con su lamento en casa. El hermano Francisco no tiene ningún problema porque no pide oración. O tal vez sí, ¿verdad, hermano? Tiene dificultades. La hermana Iris, ella no tiene ningún problema. ¡Qué bendición! No tiene problema. Hermana Rebeca, nada. Ella feliz, una gran guerrera, ¿verdad? Mana Abby, mi sobrina, ella canta el sol y de sombra. El mismo tono de voz le sale. ¡Qué bendición, hermano! Mi madre no tiene ninguna lucha. Solo yo tengo lucha todos los días. Hermano Alfredito tampoco. Hermano Edgardo tampoco. Si cada vez que lo toco, grandes hombros. Fuerte como un cebú. Un búfalo. ¿Será cierto, hermano? Dios le está ayudando. Hay que confiarse. ¿Verdad que todos tenemos dificultades? No, el hermano Rodolfo no. Él está como un pecho peludo, dice la gente. Macho alfa, dice. O sea, ¿quién es ese hermano? El león, ¿verdad? O es otro animal que le dicen así. El león, al león. No, el león de la tribu de Judá es el que está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Por esa causa, hermanos, que nosotros debemos de abrigar, hermanos, mucha confianza, mucha tranquilidad. Pero yo repito, no todas las veces estamos en el mismo estado, pero es necesario. La palabra viene para que nosotros cobremos ánimo. Aquellos se podían alabar porque eran 32,000, quedaron, hermanos, 10,000, y no era mucho todavía para que el Señor diera la victoria. Con estos 300, muchos los llamados, pocos los escogidos. Amén. ¿Cuántos estaban cuando estaban azotados, hermanos, latigados, con cepos y grillos en la cárcel, cantando al Señor y alabándole? Cuando se estremeció el poder de Dios, hizo temblar aquella cárcel. ¿Cuántos estaban en ese culto? Solo dos. Dos. Solo dos, ¿verdad? Sí, amén. Y ahora ni las láminas se movieron cantando todos, hermano. Pero ni el viento siquiera la levantó. Y estaba Pablo y Silas. ¿Cómo estaba Pablo y Silas? Con grillos en los Lo estaban reverenciando, lo estaban alabando, que si no es por nuestro hermano Pablo la obra no hubiera crecido. Lo estaban tirándole flores. Estaba aprisionado de sus manos y pies, aparte de eso, latigados. en los más escondidos Y de se la casa. estaban gozando en el Señor. Marca, gente. Y yo cuando estoy en tribulación solo digo, eso es lo último que me sale de mi aliento. Tenga misericordia, Señor. Eso es lo último que nos sale cuando estamos en la extrema debilidad, hermano Orlando. Tenga misericordia, Señor. Ya no lo sale más. Ya no nos sale una alabanza para el Señor. Por eso es que la mayoría ya no canta el alfarero, porque no lo vivimos. La mayoría ya no canta el alfarero, porque no lo vivimos. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Cuando es queja, es queja. No es alabanza. Ay, hermano, venga a orar porque ay, y que hay, y que hay. Cuando es queja, no es alabanza. Ajá. Solo que Solo quejistas somos todos nosotros. Prueba. En la lucha y en las pruebas. Pero es bueno. El Señor escucha las quejas. Sigamos. Ya vamos a terminar, hermano. Y les dirá, oye Israel, volveos. Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayéis vuestro corazón, ni temáis ni os amedrentéis. Porque el Señor, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros.
Así de que nosotros, hermanos, tenemos que estar pendientes de eso. Que el que está con nosotros, él no se cansa. Y como no se cansa, no descansa. Veamos otro textito. Este está en Josué, Josué 5:13. Mire, hermano, ese espíritu quiere el Señor en su pueblo. Josué 5:13. Un gran guerrero. Le dice el Señor. Ahí estaba Miguel, el arcángel Miguel. Mire, lo están buscando, lo vamos a leer. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, no se escondió ni corrió, ni enmudeció, sino que con energía, con valor se acercó a ese gran guerrero. Y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tuvo valor de preguntarle. Sí. Porque si decís que sos de nuestros enemigos, ahorita nos vamos a agarrar. Sí, correcto. ¿Por qué cree que era esa pregunta? Porque si era enemigo, ya se las iba a ver con él. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Un hombre que vio a otro guerrero y se encaminó a preguntarle. No huyó, lo enfrentó. Cuando se dio cuenta que era un príncipe del escuadrón de Israel, se humilló. Se puso a las órdenes. Qué valentía más grande de aquellos hombres del antiguo tiempo. ¿A dónde radicaba su valentía? En la obediencia a la palabra de Dios. Ahí está todo. Sí, ahí está. Hermanos, ahí está todo. ¿Sabe? Si es que esto sería bonito, que así como lo hablamos, así por arte de magia se de todo. Sea valiente, lo señalamos y ya está valiente. La valentía consiste en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Ahí está. Así lo dice el libro de Deuteronomio. Así lo dice Deuteronomios también. Que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, los enemigos van a salir huyendo de nosotros. Pero si le desobedecemos a la palabra, nosotros vamos a salir huyendo de nuestros enemigos. Así dice la palabra. Sí, amén. ¿Cómo le dijo el Señor, hermanos, a Jeremías? Jeremías no tenía dos compañeros ni uno para que lo acuerparan en el ministerio de la profecía. No, solo él. Solo él estaba, Jeremías. Al menos Elías tenía su siervo, ¿verdad? Pero Jeremías, ¿cuál era el siervo de Jeremías, hermano Francisco? No tenía. ¿Y cómo le dice el Señor? ¿Cómo le dice el Señor? Aquí está. Le dice así. 1:17. Tú pues, no le está diciendo a la congregación, a uno le está diciendo. Esto es para cada uno de nosotros, hermana Iris. En nuestras dificultades, hermana. En nuestras luchas diarias. Yo desconozco las luchas que tiene mi esposa. Desconozco, son secretos que están en la mente de cada En quien. el corazón. Desconozco las luchas de mi hermana Flor. Desconozco las luchas de todos. No, yo no sé cuáles son las luchas del hermano Valeriano. Desconozco. Pero el Señor sí sabe cuáles son nuestras luchas constantes. Amén. Y mire cómo le dijo a este siervo. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Oiga, cuando uno no hace lo que el Señor le manda, el Señor lo quebranta a uno. Más adelante, como que dice, para que no te arruine. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, el profeta de Dios. Hombre fuerte,
Yo te he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, hasta contra los ministros falsos te he puesto. Hasta contra los sacerdotes de Israel lo había levantado el Señor a Jeremías. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Amén. Solamente vas a decirles todo lo que yo te diga. Si no, te voy a quebrantar. Le digo, mira, ¿a dónde está la valentía? ¿A dónde está la coraza? Si uno se somete a la palabra de Dios. Pero todo y cuando uno empiece a desviarse del camino, empieza la debilidad espiritual. Todo y cuando uno empieza a separarse de la palabra de Dios, empieza la debilidad espiritual y empieza a sucumbir delante del enemigo. Así es, y eso no se ve palpablemente, hermanos. Nosotros cantamos, nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros ofrendamos, nosotros nos dirigimos al campo blanco, pero lo espiritual, solo el Señor sabe nuestra conducta. Y de eso se trata el consejo en esta hora. Nuestra fortaleza espiritual depende de nuestra obediencia hacia Dios. De ahí depende. Saúl, por eso, como desobedeció a la palabra del Señor, entró en espíritu de cobardía. Se fue el espíritu de poder. Y dice la palabra que ese espíritu nos ha dado a nosotros. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, sigamos adelante, hermanos. Confiemos en el Señor. Depositemos nuestras cargas en Él. Confiemos en Él. Aquellos 3 varones fueron probados. Ananías, Misael y Azarías. Y ellos solitos estaban. No había nadie más. Pero cuando fueron lanzados al horno de fuego, ¿quién más apareció? Yo estaré contigo y pelearé por ti. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Veo a uno que no lanzaron a 3, pero veo a uno como que es el Hijo de los Dioses. Mira, hermano. Es una creencia de ellos. Sí, porque ellos tenían su ideología. Cuando Daniel fue lanzado, él solito, pero ni los 3 compañeros estaban para ayudarle. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, oh Rey, para siempre vive. Delante de ti no he pecado y yo no he cometido falta delante de Dios. Mi Dios envió a su ángel y le tapó la boca a los leones. Mire, hermano, qué bendición. La misma prueba de Ananías, Misael y Azarías, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego, no fue la misma de Daniel. La misma de Daniel no fue la misma de David. La misma de David no fue la misma de Moisés. La misma de Moisés no fue la misma de Elías ni de Eliseo. Todas son diferentes, pero todos fueron triunfantes. Gracias a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no tengas miedo, sufre. Y nosotros al sufrimiento que le tenemos miedo. No, Señor, yo quiero ser ministro, pero una cosa, yo quiero ser ministro, pero problemas no quiero, Señor. qué bonito así, ¿verdad? Así dijo un varón que quería colaborar con nosotros allá. Yo quiero colaborarles, pero una cosa, que en problemas no me vayan a meter. Y entonces, ¿y qué es lo que iba a hacer, pues? Como que la hora de los hombres. Qué terrible, hermano. Ese textito voy a leerles, hermano. Con esto terminamos, porque ya el sol todavía no se oculta. Como Josué dijo que detuvo el sol, ¿verdad? Y nunca anocheció. No veo que se oculte. Veamos, hermanos, en Filipenses. Dice así. Solamente, dice, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, todos en un mismo espíritu, una misma mente. Dice, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Se da cuenta? Y en nada intimidados por aquellos que se oponen. Y a nosotros dice que es concedido no solamente que creamos, sino que padezcamos por Él también. Y a Timoteo también le dice acá, hermano, a Timoteo le dice, aquí fue a la carta a los filipenses, a Timoteo le dice así, donde el Señor, hermano, le recalca a Timoteo que pelee la buena batalla. Pero a Timoteo le dice de esta manera: el apóstol Pablo había luchado mucho dentro del evangelio, había sido azotado, había sido encarcelado, había sido apedreado. Y la recompensa al final de tanto sufrimiento, hermano, porque su batalla era diferente, igual que la nuestra, fue a parar a la cárcel. Y en la cárcel ya no salió de la cárcel. ¿Y qué pasó? Estando en la cárcel, él dijo: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y él desde la cárcel monitoreando a la iglesia, mandándole cartas. Y le dice así, estando en esa condición con cadenas, le dice así a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos con su manifestación y en su reino. En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, la recomendación para Timoteo, estando Pablo en la cárcel, que le esperaba, hermano, solo la muerte, aconsejando valientemente. Él no dijo: ya estoy derrotado, ya estoy encarcelado. Ay, que vean cómo hacen los hermanos. No te vayas a seguir vos, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando aquella vez lo lapidaron, hermano? Dice que cayó como muerto a tierra. Y se levantó y lo dejaron de apedrear, hermano, porque ya no se movió. Pensaron que estaba muerto, pero cuando todos se retiraron, hermano, él se levantó. Y así de apedreado, hermano, fue a darle ánimo a los hermanos que no habían recibido ni una piedra. ¿Podemos eso nosotros, hermano Rodolfo? ¿Podemos eso nosotros, hermano Alfredito? Después de una gran apaleada, después de una gran apedreada que le dieron, el Señor lo levantó y los hermanos estaban, hermanos, angustiados, encerrados y escondidos. Y él se fue a animar a los hermanos, estando todo apedreado, hermano, sangrado. O eran piedras de hule, hermano. No, hermano, si por eso es que murió Esteban, porque aquellas piedras no eran de hondía, eran rocas. Piedras grandes. ¿Qué hizo el apóstol Pablo, aquel gran guerrero? En su carne fue flagelado y él fue a animar a los hermanos. Sí. No tengan miedo, aquí estoy vivo, el Señor me levantó. Es necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y aquí le dice a Timoteo, mire. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabía la fecha de la ejecución. Qué terrible que él ya sabía la fecha que le iban a arrancar la cabeza.
Y todavía diciéndole, soporta las aflicciones, sufre las penalidades, haz obra de evangelista, porque yo ya estoy para ser sacrificado, le dice. Y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. Él ya había vencido. Y todavía estaba su espíritu dentro de sí. Y él ya había vencido. He peleado, he guardado, me he ganado la corona. Pero tú sigue. Qué hombre, cuando después lo sacan de la cárcel, hermano, y en la calle Hostia de Roma, en aquella calle empedrada, aquel gran espectáculo, lo sacan y aquel gran ministro, aquel predicador de los gentiles, hermano, le arrancan la cabeza. Qué valientes, ¿verdad, nuestros hermanos? Qué valientes. Y nosotros ahora, ¿qué es lo que nos amedrenta? Y muchas veces queremos retroceder. Mire cómo terminaron aquellos mártires y cómo aconsejaban a la iglesia, estando en grandes dificultades, dando ánimos al pueblo. ¡Qué bendición! Así es, así tiene que ser el pueblo. Porque aquellos 10 espías medrosos, ¿qué les pasó? El Señor los cortó. Los ahorcaron. Mire, el Señor, pero a los 2 valientes, el Señor los exaltó. Sigamos adelante, hermano. Recordemos, la valentía no consiste que yo voy a hacer tantas pechadas, que yo voy a saltar cuerdas, voy a ir a correr en la madrugada para agarrar ahí. No, la valentía está en someternos a la palabra de Dios. De ahí viene el subsidio, el poder de Dios levantándonos a nosotros. Porque 7 veces cae el justo y de ahí lo levanta el Señor. Pero no en pecado, ¿verdad? No, debilidades por las pruebas grandes que hemos de atravesar y nos faltan. Y entre más el tiempo se acerca de la venida del Señor, ¿van a ser más suavecitos los exámenes? Gloria a Dios. Me alegra que estamos bien al tanto. Más fuertes. Por lo tanto, lo del tiempo presente no se compara a la gloria venidera. Las dificultades del tiempo presente no se comparan. ¡Qué lástima de aquellos que decidieron retroceder! Nosotros estamos todavía. Hagámosle frente, hagámosle con ganas hacia adelante. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.